La verdad que una semana con muchas definiciones desde el punto de vista económico, el dólar informal que hace 15 días atrás estaba llegando a los 200 pesos por dólar, bueno, bajó esta semana fuerte. ¿Es sustentable esta dinámica? ¿Es un veranito? ¿Hay que aprovechar? ¿Está barato? ¿Está caro? ¿Qué está pasando, Martín? Mirá, lo que no se vio menos o no salió en la tapa de los diarios es que entre el 6 de octubre y el 16 de octubre hubo una salida masiva de depósitos del sistema de plazo fijo, obviamente si vos desarmás un plazo fijo que te da una renta de 40% efectivo anual, no va a ser para dejarlo en el colchón, es evidente que lo desarmaste para ir al dólar. Entonces, lo que se vio fue la contracara, es decir, subió el dólar, la corrida contra el peso, pero esencialmente lo que ocurrió ahí es que hubo un derrumbe en la demanda de dinero en 10 días prácticamente, entre el 6 de octubre y el 16 de octubre, que por suerte el gobierno parece haber controlado. Es como vos dijiste recién, por ahora una batalla, ¿no? Es un round en el cual le entró una piña que lo dejó al borde del knockout al gobierno, se levantó y bailó un poco y sonó la campana, ¿no? Y ahora viene otro round porque la semana que viene se empiezan a pagar de vuelta los salarios en Argentina, no sabemos cuánta gente de esa va a ir a buscar dólares al paralelo, no está la oferta que estaba todos los meses hasta septiembre del dólar ahorro, la gente que hacía el famoso puré y ponía dólares ahí. Entonces, en los meses que vienen, en diciembre también, hay mucha circulación monetaria, se paga el aguinaldo, las vacaciones, que encima la gente no se puede ir, entonces mucha gente por ahí las dolariza. Entonces, la verdad que vienen meses complejos. Vos fijate que el Banco Central con mucha velocidad esta semana, ni bien colocó bonos, tuvo una colocación exitosa de bonos en el mercado, más del doble de lo que salió a buscar, y entonces dijo, bueno, voy a devolverle al Banco Central 100.000 millones de pesos de los que me prestaron, eso va a sacar pesos de lo que estaban sobrando en la economía, entonces de alguna manera moderó un poco el uso del crédito de la emisión por parte del Banco Central del Tesoro, la achicó un poco a esa emisión y eso calmó un poco las aguas, pero hay que ver cómo viene el déficit del mes que viene. El déficit de diciembre también es un mes fiscalmente muy complejo para el gobierno, históricamente, siempre diciembre es el mes de más déficit fiscal del año. Hay que ver cómo viene el tema de la pandemia, si el gobierno se puede sacar de encima el IFE y el ATP, y entonces el gasto público puede bajar, o si por el contrario persiste la situación esta. Vamos, está muy incierto el panorama. Ahora, Martín, ¿está atrasado puntualmente el dólar mayorista para vos? Porque en esta dinámica de restricciones, de controles, de cepo, el Banco Central sigue perdiendo permanentemente reservas. Bueno, me preguntaste de qué color es el caballo blanco de San Martín, ¿no? Porque esencialmente contestaste la pregunta en la propia pregunta. Por definición, si vos estás perdiendo reservas, quiere decir que el tipo de cambio ese no alcanza, no es de equilibrio, ¿no? Y lo cierto es que cuando uno mira las razones, algunos dicen, bueno, pero está bastante bien el tipo de cambio real en comparación histórica, pero lo cierto es que en las crisis nunca alcanza. Es decir, vos no podés decir que en el medio de una crisis, no, yo tengo el tipo de cambio que tuve promedio en los últimos 15 años. El promedio no te alcanza en la crisis. En la crisis de confianza, el tipo de cambio tiene que ser un poco más alto, por un lado. Por otro lado, todos los países de la región respondieron al COVID devaluando sus monedas, digamos, nosotros no. Entonces, cuando vos mirás cómo está el tipo de cambio de nuestro principal socio comercial, que es Brasil, hoy estaba a 5,76, y ese es un valor, digamos que para mantener la misma competitividad cambiaria que nosotros teníamos con Brasil en enero, hoy el dólar oficial mayorista tendría que salir 100 pesos en Argentina, y sale 80. Entonces, da la sensación, si bien no hay tanto atraso como el que muestra el dólar paralelo, aún para lo comercial tampoco le alcanza y probablemente tendría que estar más cerca de 100 el dólar. Y para lo financiero, como te dije recién, si tenés una corrida de depósito, no hay valor que te alcance. Entonces ahí es mucho más incierto y ahí el valor te refleja estrictamente la crisis de confianza. Si tenés el dólar de un país que quiere expropiar a la principal empresa productora que es Vicentín, tenés un dólar de un país que quiere expropiar a una de utilities, que es una distribuidora de electricidad, tenés al país que no puede resolver una toma de tierras y que le llevó un montón de tiempo y recursos y terminó resolviendo una toma de tierras
generando un incentivo en contra de toda la literatura, o sea, pagándole a la gente que usurpó, con lo cual, y pagándole más a los que aguantaron más tiempo en la toma, digamos. O sea, tenés los incentivos puestos en un lugar que te llevan un poco al valor de desconfianza que tenés, ¿no? Ahora, Martín, saliendo un poco de lo que es la foto actual y de los últimos meses en Argentina, me interesa hablar también de la película. La película marca que la economía argentina hasta 1950 era muy parecida en PIB per cápita a los países más desarrollados del mundo, pero luego entró en un ciclo largo de decadencia. ¿A qué se debe este ciclo largo de decadencia? Porque los factores Claro, aleatorios, como mencionaste, eso, te afectan en el corto plazo, pero en la película ya marca una fuerte caída de Argentina, ¿no? es una combinación de por lo menos tres factores. El primer factor es que nosotros confundimos los shocks transitorios con permanentes, ¿no? Ahí se produce a mediados del siglo pasado un evento muy importante, que es que Argentina tiene entre el 45 y el 51 los mejores términos de intercambio del siglo XX. Y Argentina confundió tanto el poder, lo confundió a propósito, pero la gente también, y fue parte de esa, compró ese relato, la idea de que eso era un fenómeno permanente, digamos. Entonces, vos sabés que cuando tenés un shock de precio de commodity, te ingresan muchos dólares, eso te permite que el tipo de cambio real de equilibrio esté más abajo, y por lo tanto que los salarios reales estén más arriba. Eso mientras te sigan entrando los dólares. Cuando se corta el chorro de dólares, se revierte esa situación. Lo que pasa es que acá, digamos, nunca quedó claro por qué se cortaba el chorro de dólares. El gobierno decía, no, en realidad los salarios suben porque yo soy, es mi filosofía política. Y me sacan a mí, claro, ven, para eso me querían sacar, para bajar los salarios. Entonces, y Argentina entra en una serie de peleas políticas porque no puede distinguir y darse cuenta que lo que ocurrió ahí fue un shock completamente aleatorio. Y lo pensó como algo permanente, algo que había sido transitorio, lo pensó como algo permanente. Nos volvió a pasar a principios de este siglo. En el kirchnerismo nos volvió a pasar exactamente lo mismo. Confundimos el shock transitorio como si fuera un shock permanente. Segundo problema, nosotros construimos un estado de bienestar. Todo el mundo hubo una construcción de estado de bienestar después en el periodo de la posguerra y sobre todo entre el 30 y el 45 a la salida de la Gran Depresión. Hubo una proliferación. Pero acá lo construimos financiándolo con emisión. En un momento en el cual igual los salarios reales subían, por el efecto que acabo de mencionar. Entonces, eso genera una ilusión monetaria y una ilusión fiscal muy grandes en Argentina. La sensación de que total lo paga el Estado es la ilusión fiscal, y la ilusión de que el total la inflación, mientras a mí me siga subiendo el salario, no hace nada, genera cierta ilusión monetaria. Entonces, tenemos un Estado que no podemos pagar, y estamos lidiando con ese problema hace 60 años, en Argentina o 70 años, y eso es esencialmente el segundo problema. El tercer problema es que teníamos un modelo hasta los años 30, que era un modelo que generaba divisas, y no lo supimos reemplazar nunca, salvo honrosas excepciones durante la década del 60 probablemente, nunca lo supimos reemplazar ese modelo por un modelo generador de divisas. Entonces tenemos sistemáticamente sesgo antiexportador. Fíjate que esta paradoja desde el gobierno actual, que se queja de que no tiene dólares, tiene una crisis de dólares en la economía, pero tiene el sesgo antiexportador más grande de la historia, o uno de los más grandes de la historia. Vos sos un productor y te pagan 55 pesos por dólar exportado, y el dólar vale 170. Entonces hay un sesgo antiexportador extraordinario, y ese sesgo lo han tenido todos los gobiernos. Fíjate que no solamente es el peronismo. Macri en el 2018, cuando le apretó la crisis fiscal, otra vez subió impuestos a las exportaciones. Entonces esto, cuando vos lo planteás afuera, no te lo creen que nosotros ponemos impuestos a las exportaciones. Entonces, esa insistencia en poner impuestos a las exportaciones nos generó a nosotros crisis recurrente de balance de pagos. Fíjate que tenemos el mismo nivel de exportaciones que teníamos casi en el año 2004-2005. Y eso es absolutamente insostenible. Por último, Martín, pensando en los próximos meses, ¿qué se puede esperar de la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que juega a favor de Argentina toda la pandemia en la cuestión del acuerdo con el fondo, porque ahí había un problema a principio de año, que Argentina iba a pedir un acuerdo de facilidades extendidas, para que la gente lo entienda, 1 hora 12, digamos, che, te debo 44.000 millones, no te lo puedo pagar ahora, haceme 12 cuotas. Iba a pedir cuotas, un plan de cuotas, y en general ese plan de cuotas, que se llama acuerdo de facilidades extendidas, cuando te lo da el fondo te requiere una serie de reformas estructurales que Argentina no estaba dispuesta a hacer. O sea, había un problema. Si vos me decías la pregunta en marzo, yo te decía, mira, está difícil el acuerdo. Ahora,
la pandemia le da la excusa al directorio del Fondo Monetario de decir, bueno, está bien, le di las cuotas porque igual no podía pagar, como no puede pagar nadie, y como se las voy a tener que dar al resto. No podía el directorio del Fondo Monetario aprobar el plan de cuotas para Argentina si no existía este contexto, porque los otros países iban a decir, entonces no pagamos nosotros tampoco. Había un problema de riesgo moral. Entonces, lo que la pandemia lo salva al fondo, al directorio, sobre todo, que es el que tiene que dar la cara, es de este costo, de pagar ese costo o de poner ese mal incentivo en el camino. Entonces está la excusa, bueno, está bien, sí, reprogramamos, le dimos un plan de pago, pero ¿por qué? Está esta excepcionalidad de la pandemia. Y eso me parece que facilita la posibilidad de un acuerdo. Martín, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, gente, muchas gracias. Hasta luego.